Arratsalde on guztioi, hasiko gara osoko bilkurarekin. Lehenengo puntua, aurreko saioetako aktak onartzea. 2020ko ekainaren 3ko ezohiko saioa, 2020ko uztailaren 30ko ohiko saioa eta 2020ko irailaren 4ko ezohiko presazko saioa. Hori baino lehen barkatu esan behar dugu, zuen aldetik, ez dela etorriko Aitor Garagarza, mesedez, eta EAJ-PNV beren aldetik Imanol gaur ez dela etorriko arrazoi pertsonalengatik. Eta Aitorren kasuan be, gaixotasunagatik. Hori esan da, hori berreskuratuko dugu lehenengo puntua, la aprobación de las actas de las sesiones anteriores. La extraordinaria de 3 de junio de 2020, también a criterio de Secretaría, se ha puesto un poco con un carácter testimonial para que se vuelva a recordar que, como sabéis, este acta quedó sobre la mesa a expensas de una corrección, una añadidura que quería hacer el grupo de H. Bildu y que se tuvo el criterio de dejarla un poco sobre la mesa o de dejarla sobre la mesa a la espera de que la secretaria titular que dirigió aquella sesión en aquel momento pues emitiera criterio. No obstante, lo hemos dejado reflejo, si os parece bien, bueno, para que vuelva a quedar constancia de ello en el día de hoy. Ese es el motivo también por el que ha entendido Secretaría que debía ir en el orden del día. Orduan, ulertzen dugu, akta mahai gainean utzi behar dela. Bozkatu behar da hori edo zer egin behar da? Horixe. Baina akta gai ordenean dagoenez, zer egin behar da? Bakarrik komentatzeko edo konstantzia emateko, hor jarraitzen duela, digamos que seguimos a la espera de que cuando recupere la secretaria titular se pronuncie sobre ese aspecto y decidamos. Se ha puesto con un carácter más que nada testimonial y para que vuelva a quedar constancia de ello. Ez da bozkatzen, Ez dugu bozkatuko, beraz, bai? Bale, orduan, orain bai, dime. Bai, barkatu. Orduan, jarraituko dugu. Hurrengoa izango zen, hori, 2020ko uztailaren 30ko ohiko saioa, ezta? La ordinaria, tendríamos que votar, someter a votación y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria que celebramos el 30 de julio de 2020. En relación a este documento, a este acta, no sé si se quiere hacer alguna manifestación. Bai, gure aldetik bi aipamen egin nahi ditugu, alde batetik topatu dugun akats bat, hau da, nire kasuan ez nazela agertzen eta ipintzen dau arazo pertsonalengatik ez nintzela etorri eta izan zen lan arazoengatik ez nintzela etorri. Decía que en el acta viene que no acudía al pleno por razones personales y lo que se aclaró es que era por motivos laborales. Zein da punto. Ez que eginda gero, subsanatu egiten da, osea, zuzendu da, zure presentzia bai, erreflejatu dugula, baina gero arazoak edo arrazoiak barkatu, non agertzen dira, zehatz-mehatzein puntutan? Dugun emailian agertzen da, email batean, uste dut, arantzak bidalitako email batean agertzen da, aktan inez nintzela agertzen. Eta zuzentzen da. Así era nola izan zen. Detectamos que efectivamente no se te había reflejado cuando efectivamente sí habías estado presente en la del 30 o fue en la del 4. Tú has sido en la del 4, no. En la del 4 efectivamente no estuviste. Se detectó el error, se le hizo saber y se subsanó. Entonces la disconformidad es con los motivos que se reflejan por la ausencia y eso se te hace saber a través de un correo. Los motivos. Ah, se refieres a los del 4, vale. Porque como has dicho, como has hablado sobre el ordinario... Ya. ¿Me explico? Que no sé si la otra no. Mira, no asiste por motivos personales el fiscal de H. Bildu de Crester. Sí. Orduan da por motivos laborales. Y nos estamos refiriendo, David, a la del 4 de septiembre del 2020. Vale, como nos estábamos refiriendo a la ordinaria de 30 de julio, por eso nos hemos despistado.
Vale, entonces habría que subsanar los motivos de la incomparecencia. Que se dio la circunstancia de que en la del 30 tampoco se consignaba al inicio que estabas, por eso nos hemos hecho el lío. Vale, gehiagorik mesedez? Ez? Ez, gaude uztaileko bilkurarekin, ezta? Horixe. Vale, bai dekogu aipamen bat, eta 13. Puntuarekin zerikusia dauka. Y tenemos que decir que lo sentimos, pero no vemos que el acta recoja lo que en ese punto se debatió, era el punto de ruegos y preguntas relacionado con un tema de unas firmas que habían aparecido en una serie de documentos. Y tenemos que ser lo más educados posible, pero nos parece que lo que recoge el acta es cuando menos un tanto fabuloso, y lo decimos con respeto, porque no tiene nada que ver con lo que se... bai, bederatzigarren vale. decretos, bai. ¿Dar cuenta de los decretos? Bai, hori da. Gure ustez, hor jasotzen dana ez dator bat osoko bilkuran hitz egin zuen genuenarekin. Y por ello mismo exigimos entonces que se nos aclarara por qué había aparecido una firma que no correspondía a ninguna persona de la plantilla en ciertos documentos firmados entre el 13 y el 14 de julio, y lo que vemos es que este acta no recoge lo que se trató en ese punto de decretos, con lo cual le pedimos a Alcaldía un informe que aclare qué pasa con esos documentos que se firman entre el 13 y el 24 de julio y que constan con una firma que no pertenece a nadie de esta plantilla. ¿Pero qué solicitáis? ¿Que Alcaldía emita informe? ¿Perdón? ¿Que Alcaldía emita informe sobre esa circunstancia? Sí. No sé si procede, lo desconozco, lo tendré que consultar con Secretaría, con quien corresponda. Nosotros le pedimos a Alcaldía informe aclaratorio de esta circunstancia. Es Alcaldía a quien nos dirigimos y a Alcaldía a quien pedimos este informe aclaratorio de esta circunstancia que se explicó en el Pleno ordinario el 30 de julio y que vemos que no se recoge en el acta ni mucho menos todo esto que se habló. Por nuestra parte no queremos hacer ninguna corrección ni liar la manta de ningún tipo, por eso no traemos aquí ningún tipo de corrección a este punto. Lo que sí pedimos es que se aclare este asunto y le pedimos a Alcaldía el pertinente informe al respecto. A su vez, Alcaldía, o sea, si os entiendo, no vais a solicitar ninguna corrección. Si manifestáis disconformidad con lo que se refleja, ¿no? Sí. Y a su vez solicitáis que Alcaldía no haga un informe, sino que solicite un informe sobre estos extremos. Nosotros desconocemos qué es lo que Alcaldía tiene que hacer. Si tiene que ser la alcaldesa quien redacte el informe o quien tiene que pedir a quien sea. Nosotros, la solicitud, como la mayoría o todos nuestros escritos van dirigidos o al concejal delegado de turno o en muchos casos a la Alcaldía, en este caso entendemos que el informe se lo tenemos que solicitar a la Alcaldía porque es la persona que... Y exactamente el informe que se solicita es que se aclaren las circunstancias que fueron cuestionadas en el Pleno de aquella fecha. Se aclaren todos los aspectos relacionados con este asunto. Ya lo dejamos bien claro el día del Pleno, el 30 de julio, hubo un pequeño debate en torno a ello. Ya dimos una serie de datos, además, al respecto. Son datos que posee Alcaldía, dado que son datos extraídos del registro, y poco más podemos añadir por nuestra parte. Pensábamos que el acta iba a recoger, cuando menos, el debate que se dio en torno a este asunto, pero es que vemos que difiere completamente de lo que se trató aquel día. No, relativo me estaba comentando Secretaría, relativo a las fechas a las que os referíais, pero creo que, no recuerdo de memoria el acta, pero creo que en las manifestaciones que hicisteis ya indicabais, ¿no?, los documentos de qué fecha eran los que... Entonces tendríamos que recuperar el relato del Pleno para saber a los documentos. ¿Del Barkatu Isaro? A las cuales tenemos acceso desde el registro, ya lo dijimos, nosotros contabilizamos, no sé si hablo de memoria, 14 documentos, pero desconocemos si hay más.
pero allá no podemos entrar. Hemos solicitado la consulta a la carpeta de decretos y tampoco se nos ha contestado, con lo cual desconocemos si hay más decretos que no salen por registro y llevan esa firma desconocida, otros documentos que no tienen por qué ser decretos, etcétera, etcétera. Nosotros ahí ya no podemos entrar porque ese dato no lo poseemos. No obstante, el acceso a la carpeta de decretos no se ha denegado. Si yo no me equivoco, se ha dado respuesta en el sentido de que no hay inconveniente. Si quieres contestar mejor tú, Marisol. Vale, yo como secretaria accidental no he querido cambiar el criterio de la secretario titular por cuestión de prudencia, pero ya os comenté, por lo menos por mi parte, yo no tengo ningún problema, ni os voy a poner por mi parte, y alcalde tampoco, ningún obstáculo en que si me pedís los documentos que queráis, las copias que queráis, yo las pongo a vuestra disposición. Lo que pasa es que, claro, Cristina en principio nunca ha dejado acceso, no quiero cambiar el criterio, pero digo, yo, vamos, no tengo ningún problema, ¿eh? Si queréis copia de, me decís los números, hasta ahora yo creo que vamos, no os he puesto, y no tengo ninguna intención de poneros ningún obstáculo, ¿eh? Incluso, vamos, si tengo que hacerlos el mismo día que me los pedís, yo, desde luego, procuraría hacerlo el mismo día. De verdad que no es, no quiero poner trabas, pero prefiero, por prudencia, no cambiar el criterio. Pero si me ponéis en como soléis normalmente remitimos, y os pongo, y os doy los decretos, no hay ninguna pega por mi parte, Lo que pasa es que, perdóname Marisol, pero desconocemos cuál es el criterio. Nosotros, que sepamos, nunca se ha obstaculizado, por decirlo de alguna manera, el acceso a esa carpeta. Esa carpeta, nunca se ha solicitado el acceso a ella, que sepa, que recuerde, y que sepamos no hay un criterio que diga que no se puede consultar la carpeta. Sí, o sea, yo no, me refiero a que haya un criterio, sino que normalmente no es de acceso libre, por decirlo de alguna manera. Cuando estaba en la oposición, PNV, pues no era de acceso libre para ellos. Y ahora pero que sepamos, nunca solicitaron consultar la carpeta de decretos. Yo no lo de hecho, sé. todos aquellos documentos que se solicitó consultar, sí, se dejó acceso libre, incluso trasladarlos al despacho propio de cualquier grupo político. Bueno, pues yo es que ese esquema, desde luego, lo desconocía. Hablo de memoria, pero se pidió, por ejemplo, la declaración de bienes de una anterior concejala y la carpeta se sacó del despacho de secretaría. O sea, nunca hubo un criterio, por lo menos que conozcamos, no solo en nuestra legislatura, sino anteriormente, que prohibiera sacar carpetas del despacho de secretaría o de cualquier otro despacho, podemos hablar de oficina técnica, y consultarlos tranquilamente en el despacho de cualquier partido político. Es más, hasta donde sabemos, incluso personas ajenas al ayuntamiento consultan expedientes comúnmente y se hace sin ningún tipo de problema. Entonces, desconocemos, por eso digo, igual el criterio ese sí existe, pero que sepamos, por lo menos no se ha aplicado. Pues entonces, y luego, además, lo comentamos contigo, Marisol, y otras veces con Elizabeth, la solicitud de consulta de la carpeta precisamente es evitar todo el trabajo que podamos dar vía registro, vía solicitud, vía impresión que hay que hacer de decretos, consulta, etcétera, etcétera. Nosotros no tenemos problema en venir una vez al mes, consultar, pedir permiso para fotocopiar, lo que sea, sinceramente. Ese es esto. Desconocíamos el otro criterio y además nos parece prudente lo que has dicho de mantener el criterio de la anterior alcaldesa, del todo lógico, claro que sí, pero lo desconocíamos, vamos. A ver, yo por lo menos he entendido así, que a lo mejor lo he entendido mal, no sabría decirte, porque al final ten en cuenta que yo estoy con Cristina, pero yo no me entero de todas sus decisiones. Entonces, como yo no he visto realmente sacar, sí que veo que entran y salen, pero tampoco sé si es demasiado prudente que entran, porque yo no soy en esos momentos la secretaria titular. Entonces, yo desde luego, por mi parte, de verdad, que si incluso necesitáis un día y me tengo que quedar, haré las fotocopias. No, hombre, es que justo lo que queremos evitar es eso. Y perdona que nos dirijamos a ti, pero bueno, es por darte la respuesta con educación, vamos, o sea, a la persona que nos está contestando. Si queréis, sí que por mi parte no hay problema de para futuras ocasiones, cuando venga Cristina o se reincorpore, pues dejar establecido el criterio, si ella considera, yo no tengo ningún problema, pero ahora, como no tengo otros mecanismos para saberlo, pues preferiría que fuera así, si os parece, ¿vale? Es por eso solo.
Orduan, aipamen hori edo apostilla hori eginda, zeo zer gehiago akta honi buruz? ¿Algo más sobre esta acta en particular? Pasaríamos entonces a someter a votación la del Pleno Ordinario de 30 de julio del 2020. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? No hay. ¿Abstención? 4 abstenciones. Bien, nos queda una más. Sería la sesión extraordinaria urgente que celebramos el pasado 4 de septiembre de 2020. Habéis tenido el acta, como las anteriores, a vuestra disposición. Si alguien quiere comentar algo relativo a este acta. ¿Comentario, corrección, algo que añadir? Lo que ya hemos dicho al inicio, ¿no? Que se subsanara las razones de la incomparecencia de David. Vale, pues lo subsanamos, por supuesto, y lo que nos tocaría ahora sería someterla a votación. Pasamos, por tanto, a votar el acta extraordinaria urgente de 4 de septiembre de 2020. ¿Votos a favor? Todo se aprueba por unanimidad. Vale. Pues terminado el punto 1, si os parece pasamos y continuamos con el punto 2. Onarpena ematea EAJ-PNV plentziak, EH Bildu plentziak eta Araldi eta Sorginen Alabak elkarteek 2020ko abuztuan eta irailean plentzean gertatutako bi indarkeria matxista kasuen harira sinatutako adierazpen bateratuari. Se trataría de aprobar un comunicado conjunto que se ha logrado entre los dos grupos políticos del Ayuntamiento y los dos grupos que trabajan con el feminismo en Plentzia, Araldi y Sorginen Alabak, a consecuencia de 2 casos, desgraciadamente, de violencia machista que hemos padecido en Plentzia durante los meses de agosto y de septiembre. Y, Leire, si te parece, tomas la palabra y lo explicas, por favor. Eskerrik asko, Eli. El pasado mes de agosto en Plentzia fue escenario de un caso de violencia machista y como consecuencia de ese hecho se creyó más que conveniente y más que oportuno el que tanto desde los dos partidos políticos que conforman este ayuntamiento y las dos asociaciones, agrupaciones de movimiento feminista que trabajan en la localidad, elaborar un comunicado conjunto para que viniera al pleno ordinario y poder aprobarlo, pues bueno, como muestra de que en Plentzia no estamos dispuestos a admitir ningún tipo de expresión de este tipo y para que, bueno, que las personas que trabajamos tanto desde la institución como el movimiento social, pues unieran fuerzas para manifestar esa repulsa y para mostrar su voluntad de aunar esfuerzos para pelear contra esta lacra. Fue en una de las mesas de trabajo que se constituyó para la elaboración de este comunicado común, cuando tuvimos la malísima noticia que justo un par de horas después de que estuviera reunida esa mesa, pues en septiembre aconteció otra agresión machista y bueno, pues ahí se reforzaba aún más la necesidad de este trabajo conjunto y de la existencia de este comunicado como declaración de intenciones. Así que bueno, pues como fruto de este trabajo conjunto nace este comunicado. Es un texto que han elaborado entre EH Bildu, EAJ-PNV Plentzia, Araldi y Sorginen Alabak. Se han constituido estas mesas en las que nos hemos reunido, hemos estado con un constante contacto para coordinarnos, para organizarnos, para llevar adelante este texto y bueno, pues desde la Concejalía de Igualdad y dar las gracias tanto a EH Bildu como a los dos grupos Araldi y Sorginen Alabak, porque la verdad es que el tono, el que han transcurrido las reuniones y todo este proceso de trabajo ha sido inmejorable. Yo creo que ha quedado en evidencia que hay cosas en las que no hay fisuras, que son cuestiones básicas como la igualdad, que al final estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de algo que es absolutamente indiscutible. Y bueno, pues yo creo que este trabajo conjunto, esta unidad para trabajar en algo que
que es tan relevante y tan básico, pues yo creo que es importante ponerlo en valor y trasladar la gratitud y las gracias y las sorionak pues por parte de la Concejalía de Igualdad y del equipo de Gobierno. Así que, bueno, pues yo creo que hemos comentado de hacer una lectura conjunta de este comunicado, que creo que es importante que quede constancia en el Pleno de su lectura íntegra, y así que Isaro y yo compartiremos esta lectura. Ya sabéis que estoy medio cegata, así que disculpadme las veces que me pueda trancar. Nos reunimos allí en agosto, tras una pancarta. Otra vez en septiembre, justo 30 días después. Y eso es insoportable, intolerable. Plentzia ha sido escenario de 2 casos de violencia machista en las últimas semanas, y en las 2 ocasiones la ciudadanía acudió al astillero para mostrar su repulsa hacia sendas agresiones, hacia todo tipo de agresión contra las mujeres. Ya basta, estamos hartas, enfadadas. Plentzia no construyó el astillero para eso. Plentzia construyó la plaza del astillero para jugar, para celebrar, como punto de encuentro, para bailar, para conversar, pero no para que todo un pueblo tenga que alzar voz y rabia contra el machismo en su expresión más lacerante. Plentzia, pueblo libre de agresiones machistas. Plentzia, espacio de libertad. Ese es nuestro objetivo más firme. Mediante estas líneas, las agrupaciones feministas Araldi Sorgin Alabak, así como los 2 grupos políticos del Ayuntamiento de nuestra localidad, EAJ-PNV Plentzia y EH Bildu Plentzia, unen voluntad y esfuerzos con la rúbrica de este comunicado, que tiene un doble objetivo. Batetik, gaitzestea Plentzian gertatu diren 2 eraso matxistak, eta gure elkartasun guztia agertzea eraso horiek jasan dituzten emakumeei. Bestetik, adieraztea, konpromiso irmoa hartzen dugula gure eskuan dauden baliabide guztiak erabiltzeko, gogor lan egiteko eta mobilizatzeko, bai erakunde gisa eta bai mugimendu sozial gisa, hauxe izan dadin indarkeri matxista bat gaitzesteko egiten dugun azken kontzentrazioa, eta hauxe izan dadin gai honen inguruan idazten eta adosten dugun azken adierazpena. Erasorik ez, datu horixe ikusi nahi dugu gure akta liburuetan, errealitate horixe nahi dugu lortu, eta ez gara pausu erdi bat atzeratuko bide horretan. Udalagaren aldetik konpromisoa hartzen dugu politika feministak garatzeko udalarlo guztietan eta gure herriko eguneroko bizitzako alderdi guztietan. Adierazpen hau sinatzen dugun guztiok, badakigu zein garrantzitsua den herritar guztiei eta bereziki aurrei prestakuntza eta informazioa egokiak ematea pertsona libre eta irizpidedunak izan daitezen, eta euren aukerak eragin ditzaten askatasunez, errespetuz eta errotik gaitzetziz genero indarkeriaren adierazpen guztiak. Esta es una tarea de todas y de todos. Ser mujeres no nos hace más responsables. Vosotros debéis tener el mismo grado de implicación. Queremos que os organicéis, que establezcáis vuestra propia lucha contra la violencia machista. Y para eso urge que iniciéis un imprescindible proceso de deconstrucción, de análisis autocrítico, de construir para construir, porque esta es también vuestra causa. Aquí estamos, unidas, fuertes, organizadas, y este es el principio. Firmamos este documento 2 partidos políticos y 2 grupos sociales, pero queremos que sobre estos papeles corra más y más tinta, más y más ciudadanía y asociaciones implicadas en esta causa. Aquí no puede haber fisuras, aquí bogamos todas y todos, al unísono. Nos queda lanzar un mensaje directo a toda mujer que esté sufriendo la violencia machista. Aquí estamos para ayudarte. Y aquí va otro directísimo para todo agresor. Fuera, largo. Aquí no te queremos. Gora Plentzia feminista. Eskerrik asko, bioi. También quisiera unirme al agradecimiento y a las palabras de Leire, porque, bueno, pues siempre es bienvenido lograr acuerdos y en este tema, desde luego que nos tocaba ponernos de acuerdo, y agradecer tanto a EH Bildu como a Araldi y a Sorgin Alabak, y al esfuerzo, por supuesto, que también desde la Concejalía de Igualdad Leire ha hecho para lograr estos comunicados conjuntos. Así que ahora ya nos tocaría someterlo a aprobación, si alguien, salvo que alguien quiera intervenir o añadir algo.
Pues sometemos, si os parece, el texto, el comunicado conjunto de los 4 grupos a la aprobación de este pleno. ¿Votos a favor? Aprobado por unanimidad. Eskerrik asko. Bai, horrengo puntua da, azken osoko bilkuratik emandako dekretuen berri ematea. Hau da, 2020ko uztailaren 28ko 276. zenbakitik 2020ko irailaren 16ko, ondo dago hau, bai, 16ko 294 zenbakira. Sería dar cuenta de los decretos que hemos dictado desde el último pleno, desde el número 260 de 28 de julio hasta el número 294 de 16 de septiembre de 2020. Si hay algún comentario o pregunta en relación a la dación de cuenta de decretos. Nada que preguntar, nada por aquí tampoco. Bien, pues pasaríamos ya a lo que son los ruegos y las preguntas. Cuando queráis. Eli, barkatu, que por motivos de trabajo me toca ausentar, ¿vale? Vale, Iñigo. Eskerrik asko. Venga, zuri, gero arte. Barduan, galdeskariak hasiko gara. Bale, mila esker, hitza emateagatik. Azken urte eta erdia ikusita, herriak irabazi eta galdu duena hausnartu dugu guk, Bilduk eta plentziak ziur aski be bai, eta kezkatuak geundela behin eta berriz esan dizugu edo dizuegu. Estiloen talkaz aritu gara behin eta berriz be bai, gauzak asko eta sakon aldatuko zirelaren jabe ginelako. Alase adierazi diogu herriari ere sarri. Baina zinez eta bihotzez, harridura eta arduraz gain, gaur sentitzen duguna beldurra da. Venimos con un ruego porque estamos asustadas. Hemos superado ya las fases de sorpresa y preocupación. Permíteme, Elisabete, que ponga en contexto un poco el ruego que te vamos a hacer. Hoy, 24 de septiembre, se celebra un pleno ordinario con un único punto en el orden del día, más allá de los que son de trámite, que son las actas, los decretos y los ruegos y preguntas, que es la declaración conjunta que mis compañeras acaban de leer, y que tengamos constancia es la primera vez que se viene a un pleno con un orden del día tan pobre en 12 años. Hay que añadir, además, como Leire acaba de decir, y estamos de acuerdo, no hay fisuras, se trata de un tema bastante fácil, el tema de la declaración, fácil para estar de acuerdo, como habéis subrayado vosotras. Es una declaración que se ha trabajado con los grupos feministas a instancias de Bildu en 2 reuniones previas a la celebración de este pleno, no como en el anterior extraordinario y urgente que se celebró hace solo 20 días. En esta ocasión solo se dio 2 días a la oposición para estudiar la documentación, que era nueva y aséptica, sobre la que se basaba una modificación de créditos y las bajas por anulación de un total de 1.700.000 euros, que supone el 67% del remanente gastado en año y medio que lleváis de legislatura. Además, por primera vez, que sepamos nosotras también, esta alcaldesa y equipo de gobierno, y remarcamos que es responsabilidad vuestra y no de la Oficina de Administración, olvidó convocar las comisiones informativas preceptivas, que deberían de haberse celebrado el jueves pasado, pero que solo se ha celebrado una que ha sido previa a este pleno hace unos minutos. Según la Ley Reguladora de Bases, el Pleno es el órgano colegiado de debate de las grandes políticas locales que afectan al municipio y de adopción de las decisiones estratégicas. Entre sus atribuciones se encuentran la fiscalización, control de los órganos de gobierno, la elección y destitución de alcalde, la aprobación y modificación de ordenanzas y reglamentos municipales, aprobación de presupuestos, acuerdos relativos a la delimitación y alteración del término municipal, la determinación de las formas de gestión de los servicios, acuerdos de participación en órganos supramunicipales. Podría decirse entonces que es la consecución del trabajo que se realiza día a día y es el reflejo en las decisiones y medidas que toma el equipo de gobierno. Y este pleno es exactamente eso, el reflejo de la nada. No solo no se han traído temas gestionados por las 6 personas que, según tú, Eli, trabajáis gestionando la pandemia y otros asuntos, sino que, además, tenéis, yo creo, la mala decisión, habéis tomado la mala decisión de no incluir puntos en el orden del día propuestos por la oposición, como pueden ser dar una solución a la familia que cede en precario sus terrenos para un parking público, a la cual cobramos el IBI y que, a pesar de que nos lo han rogado,
no has tenido a bien tratar el asunto en este pleno. Tampoco hemos tenido noticias de sendas propuestas relativas a, literal, reestructuración de servicios que el PNV en el anterior pleno propuso dejar encima de la mesa y consensuar un texto común. Preocupaciones de la ciudadanía sobre los servicios bancarios, médicos y de correos que, como sabéis, se trataron o se medio trataron a propuesta de H. Bildu, pero que al parecer no son del interés de esta alcaldía ni de su equipo de gobierno. No se atienden nuestros escritos, volvemos a denunciarlo, pero es que tampoco los ruegos enunciados en plenos que están retransmitidos. Por ejemplo, en su día solicitamos 2 veces la reposición del servicio Susenean, largas. Por no hablar de que hemos tenido que solicitaros 2 veces también que retiréis la cartelería con graves faltas en euskera de las dependencias municipales. Afortunadamente hemos visto que han sido subsanados y nos alegramos de la buena voluntad de las trabajadoras que se han puesto a ello. Estas solicitudes no son solo nuestras de H. Bildu, por lo que nos gustaría que dejarais el rechazo que os provoca por venir de nuestra boca y que atendierais lo que reclama el pueblo, que lo de Susenean es urgente en plena crisis y lo del euskera en esta casa pues se empieza a ofender. Sin embargo, se incluyen aquí te pillo, aquí te mato temas de autobombo sin derecho a réplica en los plenos. Se emiten comunicados personales para responder a la prensa y por no hablar de algunas faltas de respeto. Pero no solo se os van de las manos los plenos. Hemos sabido que con la que está cayendo la concejala de Educación no ha asistido al consejo escolar. De ahí que luego le parezca pertinente suspender el servicio de limpieza en la escuela, si no hay comunicación con el centro. Tampoco consta la presencia de la concejala de Bienestar o de quien le sustituya en el arranque del curso de la Mancomunidad, donde se supone que se tratará la delicada situación de las personas y colectivos más vulnerables. Y eso, Eli, que tú, cada vez que te decimos que no hay medidas sociales locales, nos remites a esa institución supramunicipal. Bueno, también has dejado grandes frases como no se pierde de vista la parte social, pero hay que funcionar en otros aspectos, refiriéndote a la labor que hace el Ayuntamiento dando de comer a empresas como la que pueda resultar de la licitación de Areacha. Habéis tenido a bien contratar el coach que iba a ayudar a la reorganización del Ayuntamiento. Tendréis que pedir la hoja de reclamaciones. Nos ha costado casi 40.000 euros fraccionados en 2 periodos y una sobrecarga inasumible de reuniones y tareas para la plantilla. Habéis reestructurado las áreas y os habéis comprometido a reuniones mensuales con informes incluidos. Hace casi un año. Y en vez de para adelante, vamos para atrás. El PNV, que se jacta asiduamente de su experiencia en la gestión de las instituciones y de ser el de las grandes inversiones de hormigón, en Plencia se caracteriza por la distancia con el pueblo y su vida cotidiana, por ahogar las cuentas municipales encargando grandes obras, y decimos solo encargar, porque la urgentísima obra de Areacha, que iba a estar terminada para verano, no está siquiera adjudicada, que sepamos. Nos corregiréis si estamos equivocadas. Mientras, decenas de licencias particulares están paradas en la oficina técnica debido a la falta de organización de las funciones de la plantilla. Y, por ende, pequeñas empresas de obras están desde hace meses sin poder desempeñar su trabajo. Vamos, que con la que está cayendo y con todo el trabajo ese que ejecutáis, y así nos lo has recordado tú, Eli, desde el primer pleno, donde para justificar tu sueldo nos leíste las atribuciones del cargo, que muchas personas antes que tú habían cumplido, por cierto, poco luce el pelo. Ya hemos denunciado la falta de previsión y de prudencia. Mientras el resto de instituciones piden contención del gasto, el Ayuntamiento de Plencia consume el 67% de su remanente, es decir, de los ahorros. No hay medidas sociales. Muchos organismos están haciendo esfuerzos titánicos para hacer frente a las consecuencias de la emergencia social con los pocos recursos que tienen, desempeñando las funciones que debieran hacer las instituciones, y nuestras regidoras y regidores están dirigiendo los recursos de todas las plenciarras al cemento. Ejemplo de ello es lo que está ocurriendo con Ongietorri Errefuxiatuak, que la gestión municipal está representando un cúmulo de despropósitos. Y además se dan de baja las partidas de ayudas económicas a grupos sociales, culturales y deportivos, entre otras. No comprendemos cómo vais a cumplir con el compromiso anunciado en el pleno anterior y que trasladasteis a los clubes, a los grandes clubes de Plencia, de estudiar la posibilidad de ayudar con un poquito más. Ya nos explicaréis esto o cómo dar una solución a las asociaciones como Hangai, que han tenido que solicitar un extra de la subvención.
Por cierto, sin ser Nieves, concejala de Cultura, respondió al compañero Beñat sobre el cobro de las subvenciones diciendo a su manera que las correctamente presentadas estaban pagadas. De nuevo, o no se había enterado bien o nos volvéis a mentir, ya que en la relación de decretos para este pleno aún se ven decretos de autorización de pago, en el que nos habéis facilitado y acabamos de dar cuenta. Y los locales municipales cedidos a las asociaciones que tanto os preocupaban en otros tiempos por seguridad, permanecen cerrados. A las asociaciones sí se les exige planes de contingencia. Los elaboran, los presentan y este ayuntamiento contrata a la empresa que los valorará próximamente, entiendo, o lo estará haciendo el 28 de agosto. La gestión de los servicios, en fin. Goñiportal o el Pigi Gaztelecu es buen ejemplo de ello. Cierre preventivo primero, ERTE de trabajadoras, rescisión del contrato después, anulación de la partida por completo. No hay otro pueblo que ocurra esto. De estas decisiones se derivan otros problemas que, por supuesto, están sin resolver. Matrículas de cursos sin devolver, impagos, incertidumbre en las personas que imparten estos cursos. Y las Jayas, que tendimos la mano para elaborar un plan de prevención y de contención con cuadrillas, bachorde, bares y demás, de nuevo, ¿qué hicisteis? Cerrar los ojos y rezar. Afortunadamente no pasó nada, pero este ayuntamiento tampoco hizo nada. Pero nada de nada, porque ha dejado de haber oferta cultural, salvo el cine en la calle. Tampoco conocemos experiencias similares en los pueblos de alrededor. Hablamos del desierto cultural. Es curioso que figure un contrato menor para la celebración de partidos de pelota profesionales en el Jai Alai, que es un recinto cerrado, pero que Artecale esté abandonado. Calea al Día de Bilbo se está celebrando en estos instantes. Suponemos que las medidas de seguridad ante el COVID serán las mismas en Plentzia que en Bilbo. Si no es Plentzia Culturas, porque viene de la legislatura anterior o lo que fuera por alergia, este ayuntamiento podría organizar otros eventos interesantes. Cuenta para ello con promotores y promotoras dispuestas para colaborar. Terminamos con el desastre de Ribera. El cierre de Ribera, que no peatonalización, porque peatonalizar es otra cosa. Y esto tendría que haceros reflexionar. Os solicitamos la paralización de la medida y la vuelta al punto inicial de consulta y estudio de medidas. No lo hicisteis. Y ya hay quien ha declarado que las consecuencias han sido más devastadoras que la propia COVID. Por favor, un poco de autocrítica. Decís que mantenéis un contacto regular con las personas y los agentes afectados por el cierre, pero honestamente, la mesa de comercio no es suficiente. Si vais a tomar un café, a comprar el pan, manzanas, un vestido, un móvil, ellas mismas os contarán que han dejado de venir viajantes, por qué ha bajado la recaudación o cuáles serían las medidas a tomar complementarias o alternativas. Pero sí, ¿cómo será que hasta el Bachoqui ha firmado el manifiesto del cierre, contra el cierre? El pueblo no se siente atendido y vosotros permanecéis en vuestra soledad. No nos escucháis a nosotras, pero a ellas tampoco. Habéis cogido una dinámica de trabajo errática y la estrategia de informarnos lo mínimo posible. Eli, tú siempre recuerdas que las decisiones las toma quien gobierna. Vemos pocas decisiones y pocas medidas derivadas de ellas. Estamos ante un descalabre y la distancia con el pueblo va en aumento. Pido disculpas por lo larga de mi intervención y barkatu también euskara alde batera usteagatik. Y pido disculpas también por realizarla únicamente en castellano y paso al ruego. El pueblo de Plentzia necesita un cambio de actitud y otra forma de gobernar. Necesitamos un gobierno que trabaje desde ese lugar, el de mirar a los ojos, humanizar la política, ser accesibles, hacer vida aquí y que eso sea la centralidad de todas las políticas, agendas, presupuestos y plenos. Ese es el ruego. ¿Puedes repetir el ruego? El pueblo de Plentzia necesita un cambio de actitud y otra forma de gobernar. Necesitamos un gobierno que trabaje desde ese lugar, el de mirar a los ojos, humanizar la política, ser accesibles, hacer vida aquí y que eso sea la centralidad de todas las políticas, agendas, presupuestos y plenos. Eli? Bai, erantzun nahi duzu? Vale, pues si quieres comenzar tú, hay varios puntos que hacen en relación de la contextualización que se ha llamado del ruego. Los tienes anotados, ¿no? Los tienes... Sí. Vale, pues tú vale. das la palabra, es que ricasco. Vale, bueno,
Empezando un poco por orden en el que se ha iniciado ahí sea la exposición de los temas, efectivamente, ahí asumo la responsabilidad que podamos tener en cuanto a la convocatoria de la comisión, que no se hizo la convocatoria con los días que efectivamente están marcados, están establecidos por norma previos a su celebración. Estábamos metidas en las reuniones para la aprobación del comunicado conjunto y ahí se nos empastaron las fechas y ahí, en cuanto al defecto de forma, efectivamente se ha cometido y así se comunicó a la oposición y se acordó el celebrar la comisión previa al Pleno, pues justo antes de la celebración de este, habida cuenta de que el único punto del día era bien conocido por parte de los dos grupos y, bueno, pues en ese aspecto, pues sí, se nos despistaron las fechas. Por otra parte, comentabas que un único punto del día y hablabas de un pleno vacío cuando este es el foro de los grandes temas. Me sorprende eso de tu boca, Isea. Es un comunicado conjunto en pro de muchas cosas como son la igualdad, como son la lucha contra la violencia de género y que encima está rubricado por los dos partidos políticos de este ayuntamiento y por las dos agrupaciones feministas que trabajan en esta localidad. Si eso no merece un pleno, pues no sé qué es lo que merece un pleno. No sé cuánto tiempo hace que se rubricó un documento conjunto de estas características entre los grupos de este consistorio y los dos grupos feministas que trabajan en el pueblo. Desde luego, la legislatura pasada yo no lo recuerdo. Así que a mí, desde luego, creo que el tema, el contexto y el punto, no solamente el punto de partida, no solamente simbólico, sino pragmático a la hora de ponernos a trabajar en cuestiones, que este es un punto de partida interesante, pues yo no lo veo que sea un pleno tan vacío de contenido. Así que, bueno, pues eso es un poco como yo lo veo y como creo que muchos de los que estamos sentados en esta sala también lo ven. Aquí ha habido un trabajo común y no seré yo el que menosprecie ese trabajo conjunto que ha habido por parte de personas que estamos aquí y por parte de personas que en este momento no están. Que yo sé que tú lo valoras, pero bueno, yo creo que merece un pleno. Por otra parte, tema de Goñi Portal, PIG, Gazteleku. Sí ha sido dura la gestión y el organizar todo lo que responde a Goñi Portal, PIG, Gazteleku en estos últimos meses de pandemia. Justo antes de que pasara todo esto, bueno, en los meses anteriores, ya habíamos empezado a trabajar en la redacción y en la revisión de los pliegos para licitar el servicio de Goñi Portal y PIG Gazteleku, que, por cierto, este equipo de gobierno heredó ya vencidos y desde hacía ya bastantes meses. Entonces, pues cuando estábamos trabajando en ello, estalló la pandemia. Hubo que cerrar los edificios municipales, luego llegó el decreto en torno a la pandemia, se estableció una suspensión que además en un principio no fue total, sino que fue parcial, precisamente atendiendo a la empresa con la que habíamos estado trabajando en los últimos años, pues acordamos una suspensión parcial para que ellos pudieran trabajar con contenidos vía contenidos online, a través del Facebook y, bueno, pues considerábamos que será también una manera de dar servicio y se continuó durante unas semanas con esa dinámica. También hacían trabajo a puerta cerrada, pero llegó un momento en que ya se vio que esto no era una cuestión que iba a durar unos días ni unas semanas, que iba a ser algo largo y difícil de gestionar y se habló con la empresa y lo que se llevó a cabo es ya se levantó la suspensión que venía dada por ese decreto y lo que se hizo es ya pues terminar con ese contrato que estaba ya realmente vencido, porque veíamos que una apertura de Goñi Portal iba a ser pues muy flojita en cuanto a servicio, no iba a poder ponerse en marcha la ludoteca, los talleres también generaban mucha duda, pues porque los espacios que hay en Goñi Portal son pequeñitos y, bueno,
Así que, pues sí, efectivamente están los pliegos ya de licitación de Goñiportal a punto de sacarse y bueno, pues Goñiportal ahora va a empezar a funcionar, pero empezará a funcionar un poco como pues para albergar las actividades culturales, las charlas y las demás actividades y las demás propuestas que ya están agendadas para este mes de octubre, bueno, pues con los aforos y con las limitaciones que pueda haber, que tengamos que aplicar debido a la pandemia, pero bueno, vamos a empezar a ponerlo en marcha para ver si ya en breve podemos licitar el servicio. Así que la situación y la circunstancia es eso, y efectivamente las cuotas ya se ha hablado con la empresa para que las liquide y las abone, porque hay cuotas de cursos que no se han impartido, que han quedado a medias y que tienen que devolverse a los vecinos y a las vecinas que han abonado ese dinero y que les corresponde. Así que, pues, y luego con respecto a las actividades culturales, pues no es fácil organizar actividades culturales. Todos sabemos que entre las infraestructuras que tenemos, pues no contamos con un auditorio, no contamos con un recinto que permita pues un aforo X para poder ofrecer acciones y propuestas culturales con total seguridad. Los espacios abiertos que tenemos, no tenemos los efectivos probablemente ni las herramientas suficientes como puede tener Bilbao para hacer otras alternativas culturales o otros municipios que puedan tener teatro de calle. En fin, estamos probando con el Aterpe, se van a experimentar otros espacios o al menos otras maneras de hacer para intentar garantizar el tema de aforos, distancias. Desde luego, lo que desde esta concejalía, este equipo de gobierno, no vamos a hacer son experimentos en los que no tengamos absolutamente la garantía de que la seguridad se cumple para las vecinas y los vecinos. Goñiportal empieza desde ya a ofrecer actividad. Insistimos que el tema de los aforos pues nos va a limitar bastante, pero nos vamos a esforzar porque esa agenda siga viva, aunque sea con aforos pequeñitos, y si hay que hacer doble sesión se hace, pero en ese sentido estamos trabajando. Así que, bueno, pues eso es un poco lo que quería contaros. Es que ricasco, Leire. No sé, Nieves, si me ha parecido que querías comentar algo. Bueno, si quieres, seguimos comentando, ¿no? Sobre el tema de... Que dices que has comentado como que no he estado en un consejo escolar. Estás mezclando cosas, además, que no tienen nada que ver. Una cosa es que yo vaya a todos los consejos escolares y no haya acudido a uno, que ni me acuerdo, pero yo he estado en continuo contacto con todos los servicios de la escuela y con la directora y con el AMPA, etcétera, y estás mezclando con lo de la limpieza o no limpieza. No tiene nada que ver que yo vaya a un consejo escolar o no para que digas lo de la limpieza o no limpieza. Ya quedó bien claro en otro pleno que vosotros acusabais de que no se había hecho la limpieza o que bueno, hubo problemas con la limpieza, pero os recuerdo y os vuelvo a decir lo que os dije entonces, que no hubo ni un día que no se haya limpiado la escuela. Esto fue un viernes, cuando iban a dejar, o es cuando protestaron. El viernes a la tarde se solucionó todo y el lunes a la mañana estaba limpiando. O sea, estaban limpiando el viernes y estaban limpiando el lunes. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Y luego no sé si ha dicho alguna otra cosa más, que bueno. No sé, vamos. No sé a otros servicios. Si te referías, por ejemplo, al hogar de jubilado, que no sé si te has referido también porque está cerrado, vale, pues entonces nada. Bueno, digo que lo del hogar de jubilado es un consenso que hemos llegado con la Junta Directiva y con las personas que están en la directiva, vamos. No me he referido al hogar de jubilado porque conozco ese consenso. Vale. O sea, ya me han comentado que ha sido una cosa que han hablado contigo, no lo hemos mencionado para nada. Vale, vale.
¿Listo, Nieves? Yo, por lo que a mí me toca, bueno, la exposición ha sido larga, las notas que he podido tomar a abuela pluma, algunas ya han sido contestadas por Leire y por Nieves, pero comentabas la exposición diciendo que habéis pasado de ciertas sensaciones, no recuerdo cuáles eran las primeras, pero ahora que estáis directamente con miedo. Yo os tranquilizaría, de verdad, estar tranquilos. Algunas de las cuestiones, como digo, ya han ido contestando las concejalas. Decíais que los locales cedidos a las asociaciones permanecen cerrados. Pues no es así. La mayoría están abiertos y lo que se ha pretendido es, habida cuenta de los rebrotes que ha habido en verano, en general, no me estoy refiriendo a locales cedidos por este ayuntamiento a entidades, nos pareció prudente que, aunque algunos tenían sus protocolos, y nos ha parecido estupendo que los tuvieran, nos pareció prudente que desde el ayuntamiento se pudieran ayudar y coadyuvar a que una empresa especializada pudiera mejorarlos o implementarlos. Y lo que se está haciendo desde el 28 de agosto es la revisión en diferentes fechas, y de eso, si procede, puede también, porque lo lleva de la mano directa el Leire, se está revisando los locales y se les está indicando mejoras a esos protocolos que esperamos se estén cerrando en breve. Entonces, no es que se les imponga a ellos, es todo lo contrario. Nosotros, como ayuntamiento, estimamos que es una cosa en la que se puede ayudar a las asociaciones, es una carga económica que se les quita y, además, creo que aporta seguridad a las dos partes, tanto al ayuntamiento como cedente de los locales, como a ellos, que van a ser los usuarios de los mismos, van a tener concentraciones de personas, y es bueno que, avecinándose un otoño pues absolutamente incierto también en materia de evolución de virus, sean revisados y acomodados a sus exigencias. Además, Leire, y si no me corriges, la acogida por parte de asociaciones culturales y deportivas ha sido muy buena sobre esta iniciativa y tienen una actitud plenamente colaboradora. Sí, lo cierto es que nos pareció interesante esta iniciativa porque ni las asociaciones ni nosotros somos expertos en seguridad de este tipo, ni en pandemias, ni en virus, ni en cosas de estas, ¿no? Porque bueno, muchas veces podemos tener la percepción de que hacemos determinadas acciones que pueden ser suficientes, pero luego cada local tiene sus características, cada actividad de cada asociación tiene las suyas, entonces pues se trataba un poco de ayudarnos a que asociaciones y ayuntamiento trabajáramos con la tranquilidad de un protocolo y de unas medidas adecuadas a cada agrupación. Todas las agrupaciones han sido diligentes a la hora de presentar sus propuestas de protocolo para funcionar, todo el mundo ha respondido súper bien, ha trabajado muy bien y hemos ido quedando con las diferentes asociaciones. Me parece que nos quedan un par de ellas deportivas, Piragua y creo que se me escapa alguna, pero 2 o 3 con las que concertaremos cita esta próxima semana. Con todas las demás, con los protocolos ya que han presentado, hemos hecho la visita con la técnica, que es la que les va. Lo que se trata con esto no es de fiscalizar ni de controlar, sino de ayudarles y para nosotros mismos también una tranquilidad de que existan unas medidas concretas y un protocolo que nos ayuden a funcionar con tranquilidad en cada uno de los locales, porque entonces, pues bueno, la verdad es que las asociaciones han colaborado súper bien, han trabajado muy bien y ahora se trata de que una vez que tengamos ya, la empresa está terminando ya con los protocolos que se han presentado, perdón, con los protocolos presentados y los locales que se han visitado hasta ahora, y ya en breve, muy en breve, ya devolveremos ya los protocolos con las anotaciones y las puntualizaciones hechas. Y bueno, pues yo creo que ha sido constructivo porque muchas veces las propias asociaciones tenían ocasión de preguntar in situ a una persona que es conocedora del ámbito, pues muchas dudas o que podían tener, cuestiones que querían plantear, preguntar, dudas que aclarar y bueno, pues la verdad es que yo creo que ha sido interesante y que nos va a ayudar a trabajar a todos con una tranquilidad y con un documento ya hecho a medida de cada actividad y de cada local. Vale, es que ricasco, Leire. Seguimos con la lista de cuestiones. Se hablaba después, porque hay Ogoñi Portal y el tema cultural ya te has referido tú, Leire, se calificaba como el desastre de Rivera. Yo ese tema, si os parece, lo dejo para el final y creo que igual Iñaki también quiere intervenir en relación a eso. Luego nos decíais que el pueblo permanece desatendido.
Pues yo creo que no hay equipo de gobierno que pueda satisfacer a la vez todas las demandas que le entran. Seguro que eso lo habéis experimentado como equipo de gobierno en el mandato pasado, pero yo no me lo creo, no creo que el pueblo permanece desatendido. Me parece una afirmación genérica, que no concreta. ¿El pueblo permanece desatendido? ¿En qué? Vamos a los hechos concretos, porque desde luego lo que vemos desde aquí es que no. Constantemente atendemos peticiones ciudadanas en persona o nos trasladamos a los sitios a los que hay que ver las cosas. No estoy de acuerdo y además creo que es una frase tremendista que no se corresponde con la realidad. Que se toman pocas decisiones. Bueno, apenas hemos hecho un año de mandato y la verdad, pues como todos los gobiernos de cualquier rango, desde el municipal al de más alto rango, se toman decisiones, todas las que en medio año nos ha permitido la pandemia con las dificultades que han tenido muchas de ellas, ¿no? Después nos decías, Aisea, aquí venía el ruego, pero creo que me he dejado algo. Nos reprochabas cuestiones relativas al contrato de coach, que es una carga inasumible para la plantilla. Pues no sé, igual a ti te lo han hecho saber así, contrastaremos con la plantilla. Desde luego yo estoy muy agradecida por cómo han colaborado y la buena disposición que han mostrado a tomar parte de ese proyecto. También nos reprochabas que, fruto de esa nueva organización, tenía que haber habido comisiones intermedias hace casi un año. No es cierto, las primeras hubiesen tocado en junio del 20 y por motivos que se nos juntaron mucho, como explicó la secretaria titular en aquel momento, tuvimos un pleno en 3 de junio, aunque le hubiera correspondido el 28 de mayo. Las de junio os excusamos la no convocatoria, habida cuenta de la cercanía del pleno de 3 de junio y en breve retomaremos o tomaremos ese pulso a la organización municipal. Entonces, no es casi un año sin convocar ese tipo de comisiones, porque para cuando se acordó la organización del ayuntamiento en esas 3 áreas, llegamos a junio. Bien, sobre Areacha no he tomado nota literal de lo que se nos decía. Claro, nosotros estamos más que nadie deseando ver el comienzo de esa obra, pero es que a la licitación de Areacha le ha cogido toda la pandemia del COVID. Se tuvo que interrumpir la licitación y qué más quisiéramos nosotros y supongo que las empresas que están deseando trabajar que acometerla cuanto antes, pero no siempre, como sabéis, salen las cosas cuando un gobierno quiere. Que por contra decíais que están paradas otras licencias. Bueno, sabéis, creo que, aunque no frecuentáis el ayuntamiento, creo que sabéis como nosotros que la plantilla está atravesando en algunos departamentos situaciones verdaderamente dramáticas. Entonces, por fortuna, a partir de la semana que viene, a partir del lunes, cuando menos en la oficina técnica, tendremos ya la figura del aparejador, podremos sustituirla y esperamos que sí, que hay ciertos expedientes, cierto es que están pendientes de resolución, que se acometan y se aborden cuanto antes. Es decir, que no están paradas por dejación de este equipo de gobierno ni del resto de la plantilla, pero que se nos han dado una serie de circunstancias desgraciadas que se dan en la vida en relación al estado de salud de ciertos componentes de la plantilla y tenemos que asumir lo que hay. Se nos ha acusado de falta de prudencia en el gasto, lo expliqué en el pleno pasado, creo que no hay falta de prudencia, es decir, hemos pasado el expediente de modificación de créditos 3/2020, ha pasado todos los vistos buenos de sostenibilidad, de prudencia que le he dado a la técnica de intervención y aquí estuvo dando las explicaciones que fueran pertinentes, hizo su informe y aquí se pudo debatir o discutir, o sea que no hay imprudencia ni hay desmán en el gasto, lo que pasa que, bueno, había ciertos gastos que había que acometer con cierta urgencia y nos pareció oportuno tramitar ese expediente de modificación de créditos. Yo recuerdo que en el 2017, cuando el Grupo Independiente os retiró el apoyo, os dimos el apoyo para sacar los presupuestos y pactamos un acuerdo presupuestario por 1 millón de euros en inversiones y en aquel momento no se consideró ni un gasto desmedido ni una falta de prudencia. Bien es cierto que luego, tristemente, no se ejecutó por la falta de diligencia a la hora de llevar a cabo adelante por parte de vuestro equipo de gobierno de esos proyectos, pero lo que entonces os pareció un buen acuerdo, ahora resulta que os parece poco menos que un dispendio y una falta de prudencia. El acumular el remanente o el remanente también es para utilizarlo cuando el pueblo lo necesita. Entonces, bueno, quizá cuando gobernáis unos os parece bien y cuando gobiernan otros ya no os parece tan bien. Por lo menos respetar que cada equipo de gobierno tenga sus prioridades a la hora de marcar el gasto o pueda marcar las necesidades en las que considera que debe de invertir. Te has referido a algo de ongi etorri refusiatua que la verdad no te he entendido y por no hacerte
repetir, no sé a qué te referías. Insistís en que no hay medidas sociales, sí que las hay. Aquí se toman medidas sociales constantemente. Pasa que muchas están ocultas o no se ven. Medidas sociales para nosotros son desde sufragar y mostrar todo el interés por sufragar las limpiezas de los centros escolares sin poner, por supuesto, ni una sola objeción a los planes de limpieza que se nos puedan ofrecer desde los centros, hasta las aportaciones que este ayuntamiento hace a la mancomunidad para afrontar el gasto social, la aportación que este ayuntamiento hace para sostener los servicios de acogida diurna y nocturna que están situados que tiene la mancomunidad en Guecho, acuerdos que ha adoptado Eudel para poder acoger a personas que están en situación de tránsito o que no tienen domicilio conocido o empadronamiento y que pueden estar afectados por el COVID. Todo eso hace este ayuntamiento, como otros ayuntamientos vizcaínos. No digáis que no se invierte en materia social. Se invierte. Otra cosa es que esté más o menos oculto o que no se quiera resaltar, pero se invierte en materia social y lo peor es que, o lo mejor, todavía no sabemos en cuánto nos puede llegar a tocar a invertir. ¿Qué más decíais? No sé si me dejó algo. Me parece que el tema de la Ribera, que he dejado para el final. Habéis referido a una petición que parece que Alcaldía habéis dejado caer, no ha tenido a bien meter en el orden del día del Pleno, una petición de una familia sobre que sea exenta o eximida del pago del IBI. Yo el otro día ya contesté a vuestro portavoz que en relación a esta petición de esta familia o de dos miembros de esa familia, nosotros como equipo de gobierno, yo como alcaldesa, había dado traslado a los servicios técnicos y jurídicos para que lo estudien. Me parece que es una cuestión que arrastráis también desde vuestro mandato, aunque las peticiones no esta en concreto, pero sí el problema. Sí, el problema, he dicho claramente, no esta petición porque han ido variando, pero es un problema que no ha surgido en este mandato y, lógicamente, no se resuelve una exención de un impuesto en un terreno que no está fácil ni claramente todavía delimitada las titularidades o las propiedades. No es cuestión que un equipo de gobierno pueda decidir porque sí, habrá que estudiar si legalmente se puede y procede y jurídicamente y fiscalmente los departamentos técnicos y correspondientes tendrán que emitir informe. En ello están. A vosotros también se os hizo en enero del 19 una petición que dice el peticionario que está sin resolver. Entonces, no tengo el escrito aquí delante, pero a vosotros también se os reprocha que no le habéis resuelto peticiones de enero o febrero del 2019. Entonces, aquí hay para todos, porque ese asunto hunde sus raíces en la obra de Andramari Videa que se gestó o que se ejecutó bajo vuestro mandato. Entonces, por lo que a la crítica de AISEA se refiere, que no se ha metido en el orden del día del Pleno de hoy, tenía muchísima premura, lo tienen que estudiar los departamentos y te lo contesté así hace unos días que mandaste un correo en relación a ese asunto. Ojalá podamos darle una solución a la mayor brevedad porque creo que los ciudadanos la merecen. Además que nos hemos reunido con él o con ellos en varias ocasiones. Sobre la reestructuración de los servicios bancarios, correos y médicos, ya os instamos a dejar el asunto porque luego salieron carteles por ahí diciendo que no, el PNV. No, es que lo que os instamos es a dejarlo sobre la mesa para trabajar textos comunes. Si se nos reprocha que por nuestra parte no ha habido esa iniciativa, a la inversa se os puede reprochar igualmente la falta de interés por no consensuar esos textos. Los servicios médicos, Aisea, no sé a qué te has referido. ¿Al tema del PAC de Gorliz has querido referirte? Bueno, el tema del PAC de Gorliz, como sabéis, yo ya os informé en el pleno inmediato anterior, o no sé si en el de 30 de julio, creo, hablo de memoria, os informé que esta alcaldesa había optado, pues porque creo que por como vía institucional era lo que me correspondía, solicitar reuniones tanto al Departamento de Salud como a la Dirección General de Osakidecha para que, se nos rindiese en cuenta sus explicaciones en relación al futuro del PAC de Gorliz y cuál era la situación que estaba atravesando. Entre tanto, a primeros de septiembre atendimos tanto la concejala de Bienestar Social como yo misma una reunión con los sindicatos firmantes de ese escrito que había entrado en varios ayuntamientos de la comarca. Estuvimos reunidos en este mismo salón de pleno, vinieron 6 o 7 representantes y mantuvimos una reunión cordial en la que ellos nos expusieron su punto de vista y fue una reunión cordial. Quedamos en seguir en contacto y luego, posteriormente, se ha producido una reunión
con responsables de la OSI de Uribe Costa, con llamamiento de alcaldes de la comarca, en concreto de los 4 municipios en los que había entrado un escrito de similares características por parte de los sindicatos, y como supongo que ya sabéis, lo que se nos ha informado es que el PAC de Gorliz, efectivamente, durante la pandemia, por organizaciones del servicio que denominan zonificación, se ubicaron los servicios de atención a pacientes COVID en Munguía y en Areta, en Las Arenas, y que ese fue el motivo de cerrar provisionalmente el PAC de Gorliz. Sin embargo, el 15 de junio, si no me equivoco de la fecha, te digo de memoria, se restauró el servicio del PAC con el mismo personal y el mismo horario, y la vocación es que el servicio continúe prestándose en esa manera. Bien, más cosas. Sobre la cartelería, efectivamente, lo que estaba más visible, si hay algo más, pues nos lo diréis, ha sido subsanado. El servicio Susenean, pues hay que darle una vuelta, y es cierto que no lo hemos retomado, no lo hemos repensado, y ya son cuando menos 2 o varios plenos en los que nos recuerdas esta cuestión. Vamos a tomar nota y vamos a darle una vuelta para ver si procede. Y yo creo que más o menos está todo. No sé si, Iñaki, querías entrar en el asunto Rivera. Bueno, arrastion guzti. Igual, ez dakit igual, Eli, Riberako kontu dela eta, ez dakit igual, kontekstu orokorra zeuk eman nahi gura duzun, eta gero nik sartuko naz igual merkataritza arloan zenolako, historia eukin dugun horren inguruan. Introduzioa edo, nik igual egingo dut. aurkezpen edo kontekstu bat emon, zelan hause beste kontekstu inguru bat daka, eta hortila merkataritzako gunera pasako gara. Conforme. Bien, en relación al asunto de la Ribera, que habéis calificado creo que de desastre, bueno, el asunto de la Ribera ya lo hemos explicado en más ocasiones y en otros foros, y si hace falta lo explicaremos más veces. Digamos que lo que nos movió para tomar la medida de cierre temporal de Ribera fueron fundamentalmente 2 cuestiones, que ahora vistas con perspectiva, pues igual el otro día alguien me decía que no había sido para tanto, pero es que aquí teníamos el pueblo desde el mes de mayo lleno. ¿Por qué? Pues porque la gente, lógicamente, tenía que al desconfinamiento necesitaba airearse, buscaba los pueblos, los espacios de esparcimiento, nuestras playas, y la Ribera se nos hizo saber, y además se veía a diario, y se nos hizo llegar la preocupación de gente que residía en la Ribera o que transitaba por ello, de los grupos que se acumulaban en la Ribera, en todas direcciones, sin distancia social. Entonces, si algún motivo tenía en una fase inicial la medida de Ribera, era lograr el distanciamiento social por medidas COVID y hacer de la Ribera una calle más despejada, mejor transitada, y que estuviera por lo menos con más seguridad para peatones y viandantes. A eso se unió que la Concejalía de Desarrollo Económico estaba trabajando en el plan, le llamamos plan COVID, en el plan de medidas para la revitalización del comercio, la ayuda al comercio, al turismo, las ayudas a pequeñas pymes, a empresarios y empresarias de Plentzia, y entre las 23 medidas que tenía el plan COVID estaba también la posibilidad de dinamizar espacios comerciales, bien podía ser Ribera u otro. Y entonces se pensó que la medida del cierre temporal podía tener esos 2 fundamentos. Por un lado, medida anti-COVID, regulación de tránsito más holgado y más distanciamiento social entre las personas, y por otro lado, se pensó, habida cuenta de las experiencias en otros municipios, y además porque se testó con el sector, que la dinamización... ¿Me has hecho algo? No. Que la dinamización de la Ribera podría darse también en esas circunstancias. Y esta sería un poco la introducción o lo que nos llevó a pensar, no solamente por parte del equipo de gobierno, sino también aconsejados por otros departamentos del Ayuntamiento, de la bondad de la medida. Si quieres continuar tú, vale. Testuinguru horretan, pizkat, islatuko dutzuet egondan prozesua eta, informazio hori zeuei adierazteko. Eta beti ere, merkataritza foko horregaz edo ikuspuntu horregaz. Lehenengo, aipatu beharra dago, Elik esan dagoen bezala, zelan ekintza hause edo egindan froga hause, lehenik eta behin agertzen zen berraktibazioko, ekonomiaren berraktibaziorako plangintza horretan, baina egia da beste ikuspuntu orokor batetik benetan adierazi zela eta hortik urten zela bebai. Hala ere, prozesua hurrengoa izan zen. Martxotik irailera, eta esan dozuenez, harremanak eta direzela enpresekaz, eta merkatarikaz, eta bai ostalariekaz bebai, martxotik eta irailera
400 elkarrizketa baino gehiago sortu direz geure plentzia garatzen zerbitzutik eta herriko merkatari, ostalaritza eta bestelako enpresekaz. Horrek esan nahi dago, imagina dezakezue, enpresa bakotzak minimo 4 dei edo elkarrizketa eukin dauzela geure teknikariekaz. Bestetik, 20 komunikazio bai e-mail zein de korreo bitartez, hau da, korreo arrunten bitartez, edo posta arrunten bitartezko komunikazioak eratu direzela azkenengo 6 hiletan. Orduan, ez dakit igual, harreman kontuaren ikuspuntua ezberdina ikusten dugun, posiblemente, baina hala ere, hauxe da geure garapen ekonomikorako zinegotzigoaren plangintza, hauxe da eztabaidatu dezakegu zenolako harremanak eukin behar direzen enpresekaz, baina egia da, lehen aldiz dela, azken urteotan, herri honek eta udaletxe honek garapen ekonomikorako duen ardura konkretu bat, eta batipat horrelako proiektzio bat. Orduen, naiz eta gauza berri bat izan da, zenbakiak eta adierazten dabez harremanak ezitzen direzan edo ez, eta ez inpresioak. Bestetik hortik aurrera, merkataritza mahai bat agertu zen urte hasieran eta ekainan bertan beste merkataritza mahai bat emon zen. Kasu horretan, ekonomiaren beraktibazio plana aurkezteko. Eta hor aurkeztu ziren ekintza guztiak. Adierazi izan, bakotxa zenolako implikazioa zeukan. Horretan bebai, 22 ekintza horietan agertzen zen, ekintza hau bebai, edo posibilitate hau agertu zen. Hortik, akta batzuk dagoz eta informazio horiek bebai zabaltzen direz, enpresa guztioi eta interneten bebai azkegitzen direz. Hor agertu zen, optimismo bat, enpresa batzuek adierazi zeben, optimismo bat euki edo basagoela onelako froga baten atzian. Eta hori adierazpen hori enpresen adierazpen bat izan zen. Beste batzuk igual kontrako adierazpena isladatu zuten, baina positiboa zen adierazpena zeuden hor bebai. Urrengo pausua izan zen, elkartearekin lantzea, hau da, proposamen hause edo ekintza konkretu hause elkartearekin, hau da, ostalaritza eta merkataritza elkartearekin lantzea. Hori egin zen, hilabete baten hildoa, 4 astetan egon gintzezan eurekaz lanean, eta inkluso beste arlo batzuekaz bai konparetan informazioa bai segurtasun sailagaz eta beste sail batzuekaz ere. Hortik, atera zan, proposamenaren bide bat. Eta bide hori zan, gero pizkanaka forma hartu ebana. Hortik, elkarteak bere lana euki zuen bebai. Bestetik, bozkaketa bat eraman zuten olango proiektzio bat edo froga hauxe. Eta baiezko botoa, naiz eta, evidentemente, hor egon zan banaketa bat, botoen edo boto horien inguruan, baina baiezko botoa emon zan eta hori adierazi zan udaletxera. Udaletxeak eta zinegotxioak hori adierazi zuen gobernu taldeari eta horrexagatik ikusi zan posiblea zela froga hori egitea. Froga bezala hartuta eta ez bakarrik merkataritzako ekintza bat bezala, baizik eta ikuspuntu orokor bategaz COVID-19 inguruko ekintza edo plangintza bezala. Bestetik, plangintza hause momentuan, inkluso EH Bildugaz zabaldu zan, eta zeuekin bebai partekatu gendun plangintza orokorra. Eta hause bebai barnean zegoela ez informazio guztia, baina bai egon zan adierazpen bat. Bestetik, hortik aurrera, froga martzan jarri zan, eta astero harremanak eukin duguz elkartearekin. Hortik aurrera, plataforma bat eratu zaben enpresa batzuek, eta merkataritza eta ostalaritza enpresa batzuek. Eurekaz be, Herribera plataforma horregaz egon gintzezan, batzar baten, eta eurekaz egon gintzen arlo horietan, eta alde positiboa eta negatiboak ikusten, eta euren inpresioa be hartzen. Hortik, atera zan, merkataritza mailaren deialdia, azkenengo deialdia. Eta hori izan zen, geuk Herribera plataforma horri eskenitako proposamena. Merkataritza maila berriz ere deitzea,
eta merkataritza maiorretan tailer bat lantzea, tailer labur bat, non alde positiboak eta negatiboak ikusiko genduzan eurekaz. Hori landu zen, zeuetariko bat etorri zen, kaixo honetan Aitor etorri zen mai honetara, entzun zun, aportaziorik ez gendun jaso, hori bebai pena bat zen, baina. Eta bestetik, hortik agertuko dena da informe bat, eta informe hori da gobernutaldiari esleituko dena, edo eskainiko dena urrengo egunetan. Hortik gobernutaldeak hartu beharko dau, beharrezkoa dan erabakia, baina hau da pizkat prozesua eta egondako prozesua merkataritza zinegotxegotik. Orduen, todo esto, de alguna forma, y después del discurso también, ¿no? Y del ruego que has hecho, Aisea, pues a mí se me preocupa. Yo me muestro preocupado muchas veces, pero igual que tú muestras tus miedos. Entonces mi preocupación se basa en estas cuestiones, ¿no? En cómo deformamos la realidad a gusto de los consumidores, en este caso, casi. Y en esta situación es que estamos ya asistiendo realmente a una escenificación casi constante, espero que no nos tengamos que acostumbrar, a un discurso del caos por parte de H. Bildu, que claramente beneficia, y cuanto más, en una situación tan difícil como la que estamos viendo tanto las personas como las empresas. Y está claro que es un discurso relativamente es apasionante, pero realmente es desfigurante, desfigura completamente la labor de AJPNV y, por supuesto, que va a favor, ¿no? de vuestro sentir. Pero es que además en un sentir que, por supuesto, viene de partida ante un partido que ha tenido la suerte de vivir los buenos tiempos, cuando ha tenido que gobernar. Unos buenos tiempos en los que, a pesar de esos buenos tiempos, sin evidentemente esta desgraciada pandemia, pues se ha dedicado a ahorrar. Esta es un poco una de las cosas que defiende y que estamos leyendo últimamente, ¿no? La cuestión del remanente, ¿no? Entonces, esa suerte que habéis tenido por ahorrar en vez de invertirlo. Y cuando digo invertir, me refiero a invertirlo, igual si ha habido algunas inversiones. Yo, lo que corresponde a mi área, puedo mencionar algunas. Todavía tenemos 8.000 folletos por ahí escondidos de turismo, porque es que no salen. 8.000 folletos que eran para repartir en los próximos 12 años, por lo menos. 8.000 folletos en inglés, en francés, en euskera, en castellano. Menos mal que tuvo que llegar el JPNV para poner un poco de orden con algunos de los contratos pendientes, como por ejemplo la Oficina de Turismo, con unas bases que ya discutimos en su momento, pero 18 meses después de que tenía que haberse contratado la nueva Oficina de Turismo. Tampoco era un área que tuviera tantísimo trabajo, por lo menos en los presupuestos así lo marcaban. Ya se podría haber dedicado a sacar la Oficina de Turismo en 18 meses. Además del material promocional y del merchandising, otra cosa no tenemos, pero gorritas, politos, camisetitas y otras cuestiones varias que se dedicaba a hacer la Concejalía de Turismo y Comercio, que esa era una de las labores principales, y las facturas de esas épocas lo demuestran, ahí están también. Hablamos también, nos hemos quejado, de alguna forma nos rogáis la participación, etcétera. 4 años sin un órgano de participación para el sector comercial y hostelero. No existía, es una evidencia. No había ninguna mesa de turismo cuando las instituciones como el Gobierno vasco y las diputaciones ruegan y de alguna forma provocan que se generen mesas de turismo en todas las comarcas y también en este municipio. No hemos visto ningún órgano en ese sentido que fomente o que lo hiciera en los últimos años. Además, hablamos de la atención a empresas. Pues no existiendo una Concejalía de Desarrollo Económico, de Promoción Económica o similar, pues las empresas tampoco es que estuvieran atendidas de manera específica. Y, por supuesto, nunca ha existido durante los 4 años de gobierno de H. Bildu unas ayudas para comercio y hostelería. Unas ayudas, quiero decir, que reviertan en un beneficio para ellos y su actividad. Entonces, pues sí, nos encontramos ante este discurso del caos, pero un caos que solamente existe cuando está la JPNV mandando, o cuando está gobernando, o cuando está en un lugar en el que consideramos, desde H. Bildu se considera que no es el que tiene que ser. Entonces, pues también desde la humildad también tengo que decir, no es fácil esta situación. Nadie nos ha dado un curso para cómo acceder y cómo llevar adelante una situación como el COVID-19. Estamos haciendo todo lo que podemos. Y muchas de las cosas que están haciendo, puede que igual las queráis deslavar en este pleno, pero están ahí y los hechos son hechos, más allá de las palabras que tengamos en este pleno. Además, y se puede demostrar con datos, como os lo puedo indicar, y seguiremos debatiendo esto en los próximos plenos seguramente. Pero está claro que aunque todo lo que hagamos no va a ser suficiente, está clarísimo, lo que está claro es que para Bildu nada es suficiente. Y esta es la clave de este debate político, el que nada es suficiente.
Y como nada es suficiente, y aquí hemos todos hoy tomado tiempo bastante entre la pregunta y los ruegos, pues nada es suficiente, pero la creación de una primera concejalía especialmente dirigida a empresas y con la finalidad de reactivar la economía no es suficiente. No es suficiente contratar a un técnico específico para desarrollo económico y que nos ayude en la implantación del plan. No es suficiente crear un servicio como Plentzia Garatzen de asesoramiento y acompañamiento a empresas de Plentzia durante la pandemia. No es suficiente tampoco un plan de reactivación económica con una inversión de 308.000 euros. No es suficiente unas ayudas para empresas por un valor de 150.000 euros. No es suficiente un proyecto de startups con el propio BEAS y Jata Hondo en el pie el último año. Tampoco es suficiente sacar a concurso el contrato público a la oficina ampliando en un 30% el horario de la oficina, que ha beneficiado a todos, porque cuando tenemos que ir a por las tickets del cine o tenemos que coger pues el horario o la chapa para el pádel, pues vamos a la oficina de turismo porque está abierta, evidentemente. Además, se cuenta con una figura de técnico de turismo e informador turístico diferenciada, que hasta ahora no existía. Tampoco era suficiente, o es suficiente, la creación de una mesa de turismo específica. Tampoco es suficiente que la oficina de turismo era la única que no estaba en Iturbasque, en la red vasca de oficinas de turismo de Euskadi, la única de la comarca que no estaba en Iturbasque, lo que supone una pequeña inversión y ayuda a la oficina de turismo, que supone unos 9.000 euros anuales, y luego además, por supuesto, estar desconectado, que es lo que parece que EH Bildu le parece interesante, ¿no? Estar fuera de las políticas globales tanto de Euskadi como de Vizcaya. Tampoco es suficiente crear una mesa de comercio, tampoco es suficiente generar una campaña durante el periodo de pandemia Orain Plentzia, tampoco va a ser suficiente que hayamos iniciado un proceso de participativo con una estrategia a largo plazo que es Boga Plentzia, para impulsar el futuro laboral, empresarial y económico de la villa. Tampoco es suficiente una mesa de trabajo con Bearguintza, ni tampoco un plan de empleo local del 2019 al 2020. Tampoco será suficiente que se impulsen algunas de las ferias en el periodo anterior y mantener algunas de las ferias como el queso de Azabal, la Feria de Santolín, entre otras, y algunas de artesanía. Y tampoco es suficiente tener un primer foro internacional sobre enología, no es suficiente. Argi dago ez dala hainbesterako, eta Euskara arloan bai, Plentzia Gune Euskaraz kanpaina martxan jartzea, edo Euskararen foroa eratzea, edo Euribe Kostako Euskarako estrategia berria inpultzatzea ez dala nahikoa, edo matrikulazio kanpaina AEK-arekin bultzatzea ez dala nahikoa, edo azkenik Euribe Kostako mankomunitateagaz egiten direzan, bai Euskara Solgeetan, berba lagun proiektua, Euskara Familiagaz, eta bestelakoak. Eta inkluso emoten direzan laguntzak jendia eta herritarrek Euskara ikasteko laguntza dagozala. Bueno, largo, pero básicamente resumiendo, un discurso del caos para deslavar la imagen del PNV, que es claramente el objetivo de H. Bildu, y con más y más pena ante una situación tan aprovechosa como es la del COVID-19. Bien, pues ya estaba hecho el ruego. ¿Y tenéis algún ruego más, alguna pregunta más? Sí. Después de una réplica tan larga, mucho más larga que nuestra intervención, ir punto por punto a responder concejal por concejalía no nos parece lo más adecuado para nuestra ciudadanía. Queríamos daros las gracias porque tenéis en cuenta el proyecto Zuzenean, que puede ser muy interesante para el pueblo de Plentzia, que os apuntáis. Y bueno, pues recordaros que diferentes circunstancias siempre existen, ¿sí? Pero lo que siempre existe cuando se gobierna es responsabilidad política. Entonces, la responsabilidad política se ejerce aquí y ahora. Entonces, mirando hacia atrás lo que han hecho otros y hablar de lo que han hecho otros en todo momento, muchas veces es lavarse la mano de la responsabilidad política actual. Y echar culpas a lo técnico para no hacerse cargo de lo político también es lavarse la mano de la responsabilidad política que atañe al que gobierna, porque es el que toma las decisiones. Entonces, pues recordaros que las trabajadoras de Goñi Portal siguen sin cobrar. Recordaros que los comercios afectados en la calle Rivera están teniendo pérdidas severas y están haciendo casi un grito de auxilio porque cerrar esa calle está siendo muy contraproducente para ellos. Recordaros que hay vecinos y vecinas en este pueblo que llevan meses y meses y meses esperando para hacer obras en su casa porque no se dan las licencias. Y desde ese lugar, ratificarnos en el ruego. El pueblo de Plentzia necesita un cambio de actitud y otra forma de gobernar. Eskerrik asko. ¿Lo del político? Si no te acercas, no va a quedar. Claro, ya me voy todo. Que las licencias, ¿quién da? ¿El político? Bueno.
Urrengoa, edo? Ez dago gehiagorik? Ba, bueno, momentu honetan orduan, amaitu txat ematen dugu pleno, eskerrik asko, eta gabon.